Hola a todos, les habla Clo, aquí en English. Yo un poco cerca, con mucho dolor de cabeza por el cambio precisamente, ha sido un poco tortuoso. Hemos grabado este video antes, pero se dañó, hice algo mal y tocó otra vez. Y continuando aquí con la serie de videos para intentar entender un poco mejor lo que es la teoría de la disociación estructural, una teoría muy importante en la actualidad para explicar lo que son, cómo el trauma afecta en la mente de la persona y sobre todo para los trastornos disociativos, cómo el trauma funciona en los trastornos disociativos, cómo afecta y cómo influye en la fragmentación que hay en lo que son los trastornos disociativos. Pero ahora vamos a hablar de un tema antes de entrar a lo que es el trastorno, la teoría de disociación estructural, acerca de la integración. La integración y entender un poquito esto es clave para entender también lo que es la teoría de la disociación estructural. Y podríamos decir que la integración de la personalidad se refiere al proceso mediante el cual las diversas partes, aspectos o componentes de la psique se unen para formar una identidad coherente y unificada. Este proceso ocurre a lo largo del desarrollo psicológico y es fundamental para el funcionamiento saludable y adaptativo de la persona. Para entender un poquito más este concepto, me gusta colocar un ejemplo de cómo diferentes riachuelos, corrientes de agua, se van uniendo y poco a poco van formando lo que es un gran río. Bueno, más o menos así también funciona lo que es la integración de la personalidad. Constantemente estamos recibiendo información, y todas esas cosas unido a lo que son procesos internos como lo que es la memoria, las emociones, a cosas culturales, cómo hemos sido criados, a nuestra percepción. Bueno, un gran número de procesos que suceden al tiempo y poco a poco eso van formando lo que es nuestra identidad y esa conexión, y nuestra personalidad y esa consistencia de lo que somos, de cómo somos lo que somos, o sea, lo que soy yo. Eso es un proceso de múltiples cosas, no es algo monolítico o algo único, estable, sino que es algo que es influenciado por muchos múltiples factores. Y hay unos aspectos claves para entender un poco mejor lo que es la integración de la personalidad. Y uno sería la coherencia y la consistencia. Es importante en una personalidad integrada, una de las características claves es la coherencia y la consistencia en el comportamiento, en las emociones, en las percepciones, y que esto se sostenga a lo largo del tiempo. Es importante esta última parte, que se sostenga a lo largo del tiempo. Esta frase en psicología es muy importante. La duración de un síntoma en el tiempo es muy importante cuando uno empieza a estudiar un poco lo que son criterios diagnósticos o el comportamiento y todo eso. La consistencia a lo largo del tiempo es muy importante. La personalidad integrada lleva coherencia y consistencia, o sea, se ve un patrón en el comportamiento de la persona y se ve una consistencia, o sea, como algo un poco más sólido, algo que se puede describir. No es como algo efímero o algo pasajero, sino que podemos describir ciertas cosas, e incluso cuando ya llevamos tiempo conociendo a ciertas personas, podemos incluso hasta en ciertos casos predecir lo que va a hacer o decir, porque como hay una consistencia terminamos entendiendo los patrones de comportamiento de esa persona y podemos adelantarnos en cierto modo a qué hará esa persona o qué dirá. La integración de la personalidad, una personalidad integrada también muestra flexibilidad. Si bien hay una consistencia, esta consistencia no es rígida como una roca, sino que es un poquito permeable, lo cual permite que nuevas cosas entren y modifiquen lo que es la personalidad y la identidad. La identidad sería un poco más rígida que la personalidad, pero también tiene esa permeabilidad que permite cambiar. Como decía al principio, este flujo constante de información lo que termina haciendo es que constantemente se vayan agregando cosas, o sea, y eso nunca deja de pasar. Si bien en la infancia temprana son los momentos claves para lo que será la personalidad de la persona en un futuro, esto no quiere decir que la persona de un momento a otro deja de integrar experiencia, lo sigue haciendo, y por eso se necesita la flexibilidad para cambiar, para poder adaptarse.
Uno de los mayores objetivos de un ser vivo es la adaptabilidad. Entonces la personalidad y todo eso también va a buscar esa adaptabilidad. La autoconciencia, la personalidad o las personas con una personalidad integrada de una manera sana tienen un autoconocimiento y una autoconciencia, una comprensión clara de sí mismo, de cuáles son sus valores, sus creencias, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Esto es importante. Hay un texto bíblico que dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino cada quien piense de sí mismo con cordura. Esto es súper importante, entender, dependiendo qué tan conectado tú estés con tu realidad, con lo que eres, así mismo indica una sana integración de la personalidad. Precisamente cuando hay una desconexión, bueno, hay cosas que no terminan de que hay cosas que percibimos que terminan no concordando con la realidad que vivimos. Eso indica que hay una especie de desconexión, entonces que no hay una integración completa o sana. La integridad emocional. Integridad, la integración de la personalidad implica que también la persona aprenda a reconocer y a comprender lo que son sus emociones, a trabajarlas bien, a no suprimirlas, sino que a constantemente hacerlas parte de eso que se une a su experiencia, que se une a su integración. Eso es muy importante. Cuando no se saben gestionar bien las emociones, esas emociones terminan, digámoslo así, como aislándose un poco, generando problemas. Es como si fuera un pseudo fragmento. No estamos hablando que ya hay una fragmentación como tal, pero hay ciertos aspectos, ciertas partes que empiezan a generar conflicto con el resto de la personalidad. Una persona que no aprenda a gestionar su ira y siente vergüenza de sentir rabia por ciertos factores, entonces siempre la ira la tendrá como intentándola reprimir, suprimirla, no, que no salga, pero eso va a generar conflictos porque tarde o temprano la emoción debe salir. Entonces cuando salga se va a sentir mal y va a haber conflictos con esa parte de sí mismo. Y una unidad. La sensación de unidad es importante en la integración, de que haya uno, de que todo es uno y no sentir partes dispersas, sino que todo es uno. La integración de la personalidad es un proceso continuo, no es un proceso que de un momento a otro se deje de hacer, no, constantemente estamos integrando a nuestra personalidad todo lo que hacemos. Incluso en ese momento yo estoy grabando y estoy consciente de que estoy grabando, y si dentro de una semana, un mes, alguien me pregunta si yo grabé, yo diré sí, yo grabé, y eso hace parte de mi personalidad, hace parte de mi identidad. Entonces eso es importante, es un proceso continuo y es influenciada por múltiples factores como lo que es los valores, la crianza, las creencias, el entorno social, el entorno económico. Todo eso influye demasiado en la personalidad, en la integración de la personalidad y la identidad. Y esto es importante entenderlo porque cuando entendemos esto de que nos conforman diferentes cosas a nuestro alrededor, también entendemos que los trastornos son conformados por diferentes cosas también a nuestro alrededor. Diferentes cosas influyen en la forma en cómo se va a presentar ciertos trastornos en nosotros. Por eso decir que dos trastornos, así sean la misma etiqueta, no son lo mismo. Por ejemplo, dos personas que tengan TID pueden presentar síntomas que se vean muy diferentes y terminar siendo, por ejemplo, el mismo síntoma. Un ejemplo, presentar dos o más partes que tomen el control de la vida diaria, dos alters que toman el control de la vida diaria, pero esos alters pueden ser totalmente diferentes de otra persona que también presente el mismo síntoma, precisamente por la configuración de su entorno. Entonces, la configuración de su entorno es importante y vital para el desarrollo de la persona, para la integración de la personalidad y en desafortunados casos para cómo se configura o cómo se ve el trastorno. Vamos a hacer una especie de pausa. Trato de no ser muy larga con lo que estoy explicando, pero además tengo un poquito de dolor de cabeza, entonces estoy como que intentando concentrarme bien. Pero vamos a hacer una pausa. Esto nos va a servir a todos, nos va a servir incluso a mí. Vamos a hacer un ejercicio de realidad. Un ejercicio de realidad breve, donde es una técnica simple que ayuda a las personas a reconectarse consigo misma y nos enseña más o menos qué es el proceso de integración y cómo verlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana.
Sirve mucho para las personas que han experimentado ansiedad, que experimentan ataques de pánico. Esto sirve mucho. Si tú tienes a alguien que experimente eso, cuando esté pasando esos episodios, puedes hacer este ejercicio con él, guiarlo, y esto le va a ayudar mucho. Entonces, a ver, los que quieren pueden cerrar los ojos y guiarse solo por mi voz. Vamos a tomar aire, respirar profundamente. Eso, para tratar de enfocarnos en nuestro entorno inmediato. Entonces vamos a observar lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces vamos a tratar de hacer una observación de lo que hay en nuestro alrededor con todos nuestros sentidos. El ejercicio es 5, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a iniciar con 5 cosas que podamos ver. Entonces puede ser un lápiz, puede ser un mueble, un asiento, tu camisa. 5 cosas que puedas ver y lo vas a ver, lo vas a describir. No una descripción larga, pero como ser consciente de que esto está aquí. Por ejemplo, aquí tengo un celular que tiene una carcasa negra y está un poquito viejo. Otro sería, el 4, sería 4 cosas que puedas tocar. Entonces puedes tocar tus manos, tu ropa, tu cabello, mi gorro, y tratar de sentir y describir un poco la sensación. Aquí tengo un gorro donde es un gorro como de lana, es bastante suave, me gusta la sensación. Está la mesa, es un poco más rígida, me gusta también la sensación. 3 cosas que puedas escuchar: el ruido de fondo, si estás en la mañana, cómo cantan los pájaros, el ruido del agua. En este momento estoy escuchando el ruido de mi nevera que está trabajando, el ruido del ventilador del computador, cómo se siente, si es suave, si es fuerte. Vamos a 2 cosas que podamos oler. No sé si hay un olor en el aire agradable, una loción que te has echado, si cómo huele tu piel, si estás comiendo algo, no sé, chocolate, pan, arroz, lo que estés comiendo, cómo sabe, qué sensación te genera, te agrada, te desagrada, o el sabor de tu propia saliva también, cómo lo sientes. Este ejercicio nos ayuda mucho a volver al aquí y a la ahora, y eso ayuda mucho a lo que es la integración y entender la integración, y a reducir los niveles de estrés. Es importante hacerlo con calma, tomarse su tiempo, y ayuda mucho.